Lo primero que voy a mostrar es este afiche de acá, que este lo hemos visto, también lo mandé en el grupo. Y la idea de poder mencionarlo ahora solamente es que cuando ustedes estén haciendo su guía, estén acompañados de este afiche, que lo vayan mirando, porque así se dan cuenta de qué propiedad usar. Si se fijan, acá en la primera columna tenemos... Ay, no me parece cómo anotar. En la primera columna, donde dice propiedad, nos aparece la propiedad definida en álgebra. En medio, en la columna de en medio, donde dice descripción, nos está diciendo qué es lo que nos explica esa propiedad. Y en la última columna, la de más a la derecha, tenemos los ejemplos. Entonces, yo solamente voy a hacer mención a la número 1 para que ustedes recuerden cómo es que se lee este cartel, porque acá hay varias propiedades. Si partimos de izquierda a derecha, nos encontramos con la propiedad, tengo una base A, un exponente 0, y eso es igual a 1. Quizás es difícil de entender a primera vista, pero la descripción significa que todo número elevado a 0, es decir, no importa la base que yo tenga, puede ser cualquiera, todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces estamos usando la misma coloración. El exponente 0 está en rojo, el igual está en verde y el resultado está en celeste. Entonces lo mismo vamos a hacer acá con los ejemplos. Si tengo como base 5 y este está elevado a 0, mi resultado final va a ser 1. Si tengo una base negativa, muy importante que tenga que estar entre paréntesis, recuérdelo bien, y eso está elevado a 0, no tengo nada que hacer. Yo aplico de inmediato la propiedad y digo que su resultado final es igual a 1. Si tengo una fracción, recuerde que también ya estamos trabajando en el mundo de las fracciones. 3/4, entre paréntesis todo aquello, y también está elevado a 0, no tiene nada que hacer, nada que calcular, usted solamente dice de inmediato, yo conozco esta propiedad. Todo número elevado a 0 da como resultado 1. Entonces es muy importante que cuando ustedes estén haciendo la guía, ¿cierto? La guía que conocemos que es esta, ustedes estén acompañados de su afiche. Acá tenemos 4 hojas, igual es bastante extenso, de puras propiedades. Con su álgebra, en medio está la descripción, lo que nos quiere explicar, y a la derecha, en el último recuadro, tenemos los ejemplos. Y todo está con sus colores. Así que es muy importante que ustedes aprendan a leer este tipo de afiches. ¿Ya? Acá tenemos, como dije, bastantes hojas y lo necesitan sí o sí para desarrollar su guía. Vamos a ir entonces tratando de explicar cómo es que se resuelven los ítems de la guía. Acá, en un primer momento, nos dice la guía que tenemos que aplicar propiedades. Súper importante, es lo primero que nos indica, aplicar propiedades. Entonces, como hay que aplicar propiedades, nosotros tenemos que sí o sí tener nuestro afiche. Luego dice, el resultado final debes expresarlo como potencia. Fíjese bien, yo le estoy pidiendo un resultado final que va como potencia. Esa es una segunda indicación. Y además, hay una tercera indicación, dice, no puede tener exponentes negativos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver acá. Fíjese bien, yo voy a mi afiche y en algún momento me va a aparecer acá. ¿Qué sucede si tengo exponentes negativos? Me está diciendo que esto se convierte en fracción y que el exponente pasa a ser positivo. Y si yo ya tengo una fracción desde un inicio con un exponente negativo, lo único que va a suceder para aplicar la propiedad es que la fracción inicial, que era a partido b, en un final me va a quedar invertida. Ahora me va a quedar b partido a y así mi exponente va a quedar positivo. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo con esta indicación, que ningún exponente de cualquiera de estos ejercicios me puede quedar negativo. Entonces, acá hay 3 cosas que yo tengo que cumplir. Primero,
aplicar propiedades. Segundo, dejar expresado mi resultado final como potencia, no como un cálculo, sino que como potencia, porque yo quiero saber que ustedes aplican bien sus propiedades. Y tercero, que no pueden haber exponentes negativos. Entonces, ahora me voy a cambiar para explicar cómo es que vamos a ir resolviendo nuestra guía. Me dan un minuto y vamos a probar un juguete nuevo que tengo, a ver si es que resulta. Voy a dejar de compartir acá un momento y tengo que compartir ahora una pizarra. ¿Se ve esa pizarra en blanco? Sí. Ya, perfecto. Entonces, yo les voy a dar un primer ejercicio. En este caso, yo voy a escribir 7/4. Recuerde que las potencias que son fracciones van con paréntesis. 7/4 elevado a 5 multiplicado por 7/4 y ese va a estar elevado a 3. Entonces yo quiero que para resolver este ejercicio sigamos las indicaciones que teníamos en la guía. Primero, aplicar propiedades. Segundo, dejar expresado el resultado final como una potencia. Y tercero, que mis exponentes no sean negativos. Entonces, si nos fijamos bien, acá tenemos la misma base. Acá tenemos 7/4 y acá también tenemos 7/4. Y la operación es multiplicación. ¿Qué hago yo si tengo cosas en común? Siempre que me aparezcan cosas en común, yo las tengo que mantener una vez. En este caso, el 7/4 lo vuelvo a copiar, pero solamente una vez porque eso es lo que se repite. Mientras que, como tengo una multiplicación, tienen que fijarse súper bien en la operación que se está realizando. Como es una multiplicación de potencias que tienen igual base, pero distinto exponente, el 5 me va a sumar con el otro exponente que es 3. Y luego yo resuelvo. El 7/4 me queda exactamente igual. Y lo único que tengo que hacer es operar los exponentes que se están sumando y siempre se van a sumar con la condición que sea operación multiplicación. 5 más 3 me queda 8. Entonces, si se fijan, queridos y queridas, ya llegué al final. Ya no tengo nada más que hacer, no tengo más propiedades que aplicar. El 7/4 como base y el 8 como exponente. Aquí llegué a mi resultado final porque esto queda expresado como potencia. Tengo una base fraccionaria y un exponente. Hasta aquí yo les pido que lleguen en el ítem 1, porque si yo digo 7/4 y lo resuelvo, significa 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 8 veces, y después 4 por 4 por 4 por 4 por 4, también 8 veces. Y yo sé que eso lo pueden hacer con la calculadora, pero a mí lo que me interesa en el ítem 1 es que ustedes sepan reconocer qué propiedad utilizar. Por lo tanto, esta es la propiedad que me dice que yo tengo igual base en multiplicación y distinto exponente. Se mantiene la base y se suman los exponentes si es que es multiplicación. Así que, si es que lo copiaron o no, les voy a dar un segundito antes de que se borre porque esto se va a borrar por completo. ¿Tienen alguna duda o entendieron el procedimiento? Recuerde que yo no los veo, así que no sé si me están haciendo señas. Ya, vamos a ir entonces, lo voy a borrar ahora, y vamos a ir con un segundo ejemplo que es muy parecido, pero va a tener una variación pequeñita. Bien, voy a tener 6/5 elevado a 7
multiplicándose con 6/5 elevado ahora a menos 5. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar la misma propiedad que utilizamos en el ejercicio anterior. Tengo acá, que es la misma base, 6/5 y 6/5. Como se repite, la mantengo, 6/5. Pero ahora, ¿qué debo hacer? El 7 de la primera potencia me va a quedar sumando con el menos 5 de la segunda potencia. ¿Ya? Recuerde que si es multiplicación, los exponentes se suman. Súper importante aquello. Entonces yo ahora resuelvo, me queda 6/5, la base totalmente igual, pero ¿qué va a pasar con los exponentes? El 7 está positivo y el 5 está negativo. Recuerde que aquí estamos aplicando regla de signos para todo. Usted conoció la regla de los signos y de aquí en adelante siempre las tiene que ocupar. Entonces, como son signos distintos, se restan y mi resultado final es 2. 7 menos 5 es 2 y positivo porque el 7, ¿cierto?, tiene valor absoluto mayor que el menos 5. Y aquí llegué al final. Llegué porque tengo una base fraccionaria, un exponente y mi resultado final está expresado como una potencia, donde tengo base y exponente. Y aparte el exponente es positivo, así que ya no tengo nada más que hacer. Esa sería la propiedad donde tenemos igual base, se mantiene la base y si es multiplicación, se suman los exponentes. Hasta aquí, ¿vamos claro? Sí. Ya, perfecto. No sé si se habrá sumado algún otro participante, alguna otra participante. Si hay, bienvenido o bienvenida. Profe, Ah, hola. el otro día me había explicado un señor de que cuando tenía el exponente negativo, se invertía la... Exacto. Vamos a llegar hasta esa. Tienes mucha razón. Vamos a llegar a un ejemplo de aquellos. Pero tienes toda la razón. Si tenemos un exponente negativo, no puede haber exponente negativo y se tiene que invertir. Vamos a borrar para hacer el siguiente ejemplo. Fíjese bien, voy a hacer un ejemplo ahora de la misma calidad, pero para que nos quede un exponente negativo y ustedes vean qué es lo que está sucediendo. Voy a tener 6/11 elevado a 5, multiplicándose con 6/11 elevado a menos 8. Ya sabemos el procedimiento. Tenemos misma base, se mantiene la base, ¿cierto? 6/11. Pero como estamos multiplicando, sabemos que nuestros exponentes, 5, se va a sumar con mi otro exponente, que es menos 8, ¿cierto? Pero acá sucede lo que teníamos en el ejemplo anterior. Uno de ellos es negativo y el otro es positivo. Siempre que ocurre eso, finalmente estamos en presencia de una resta entre esos dos elementos. Y acá nos va a quedar 5 más menos 8 es menos 3, porque al 5 yo le estoy restando una cantidad que es mayor. Por lo tanto, me voy a quedar al debe. Y eso me queda menos 3. Pero ya hemos aplicado propiedad. Ya hemos llegado casi a un resultado final porque tenemos base y exponente. Pero tenemos ahora que cumplir con la condición que el exponente no puede ser negativo. Entonces, cada vez que nosotros encontremos y lleguemos hasta este punto donde el exponente es negativo, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra base
en este caso 6/11, que recién lo comentaba el compañero, ¿cierto? Se invierte. Perdón. ¿Dónde está mi borrador? Se va a invertir y me va a quedar 11/6. La fracción, que es la base, se va a invertir y me queda 11/6. Y ahora, como yo ya ocupé mi propiedad, para que el exponente no fuera negativo, va a ser ahora positivo. Y recién acá, en este paso, terminé mi ejercicio. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que procurar que nuestros exponentes, como resultado final, sean positivos. Si llegaron hasta acá, tienen que resolver y hacer un último paso. ¿Se entiende hasta aquí, cierto? Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Puedo borrar o están copiando? Los espero un segundito. Para que no se pierdan de nada. Así voy a borrar. Recién vimos la multiplicación con igual base. Ahora vamos a ver nuevamente una multiplicación, pero ¿qué es lo que sucede si tenemos distintas bases? ¿A qué me refiero con esto? Presta atención. Tengo la fracción 2/3 elevado a 6 multiplicándose con la fracción 6/4 elevado a 6. Entonces, si se fijan y ven bien lo que yo acabo de escribir, lo que ahora se repite, lo que ahora tenemos en común son los exponentes, mientras que las bases son diferentes. Una es 2/3 y la otra es 6/4. Por lo tanto, para resolver este ejercicio, la propiedad se aplica del siguiente modo. Lo que yo conservo, ¿cierto? Lo dije desde un inicio, siempre que hay algo en común se conserva una vez. Entonces yo voy a conservar el 6 como exponente. Sin embargo, acá, como es operación multiplicación, el 2/3 va a quedar multiplicándose con el 6/4. Y todo eso entre paréntesis me va a quedar elevado a 6, que es el exponente que se está repitiendo o que tienen en común. ¿Ya? Acá son distintas bases, pero igual exponente. Entonces, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Resolver. Recuerde que cuando estamos enfrente de una multiplicación de fracciones, uno multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Eso solo pasa en la multiplicación. 2 por 6, ¿cierto? Es 12. Y 3 por 4 también es 12. Y finalmente eso me queda elevado a 6. Pero acá, 12 partido 12 significa 12 dividido 12. Y recuerde que cuando tenemos el numerador igual al denominador, eso es un entero. Porque el 12, ¿cierto? Cabe 12 veces dentro, perdón, cabe una vez dentro de sí mismo. Y entonces eso me queda 1 elevado a 6. Ahora, yo sé que esto es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. 6 veces. Y eso sigue siendo 1, ¿cierto? No importa el exponente que yo tenga, eso siempre va a ser 1. Pero me dicen las indicaciones que yo tengo que dejar expresado mi resultado como potencia. Entonces, no tendría que llegar hasta acá al final. No tengo que calcularlo. Tengo que dejarlo así, como potencia. 1 elevado a 6, porque esa es la indicación que me está diciendo el ítem número 1. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, voy con mi borrador y esta parte no iría. No tengo que calcular mi resultado final, no tengo que llegar a un número, porque me está diciendo que el resultado final
tiene que ser una potencia. ¿Se entendió este procedimiento? Donde ahora los exponentes son iguales. Ahí tiene que tener mucho ojo. Voy a ir con un segundo ejemplo para esta misma propiedad. Vamos a borrar entonces y vamos a ir con nuestro siguiente ejemplo. Voy a tener menos 7/4 elevado a 5 multiplicándose con 2/5 y eso elevado a 5 también, me equivoqué. 5. Entonces, como dije, es del mismo estilo que el anterior porque tenemos mismo exponente, solo que lo que es distinto son las bases. Por lo tanto, tenemos que dejar las bases dentro del paréntesis, ¿cierto? Y conservar nuestro exponente, que es el que se repite y es 5. Entonces, va a quedar el menos 7/4 multiplicándose, porque así lo indica la operación desde un inicio, con 2/5. Y resolvemos. Numerador con numerador y denominador con denominador. Pero acá tenemos un signo negativo. Menos multiplicado por un signo positivo, menos por más es menos. Y 7 por 2 es 14. 4 por 5, 20. Y eso todo me queda elevado a 5. Pero acá estos números son muy grandes. La idea es que nosotros igual dejemos lo más pequeñito posible. Y recuerde que las fracciones nosotros aprendimos que se pueden simplificar. Y el 14 con el 20 tienen en común la tabla del 2. Entonces podemos simplificar numerador y denominador por el mismo número. Menos 14 dividido 2 me da menos 7. Y 20 dividido 2 me queda en 10. El menos 7 con el 10 no están dentro de una misma tabla de multiplicar, por lo tanto yo ya no sigo simplificando y llegué a mi resultado final porque mi exponente es positivo. Recuerde que eso es lo que yo pido, que el exponente sea positivo, no importa la base. Y aquí hemos llegado y hecho nuestro ejercicio utilizando las propiedades y cumpliendo con todo lo que me pide el ítem número 1. Ya, les doy unos 10 segundos para que copien y así seguimos con otro ejemplo, otra propiedad. Les comento por mientras que ya hemos visto todo lo que tiene que ver con multiplicación. Multiplicación con igual base y ahora, último, multiplicación con igual exponente. Ya hemos visto la multiplicación, ahora vamos a pasar a la división. Y es muy parecido, solo que como es división, en este caso, va a ver cuál es la pequeña diferencia. Bien, vamos a empezar ahora con las propiedades que tienen división. Voy a cambiar el color. Ahí sí. En un inicio tenemos 5/3 elevado a 6, dividiéndose con 5/3 elevado a 3. Fíjese bien acá entonces, tenemos división ahora, operación división, con igual base, pero tenemos distintos exponentes. Uno es 6 y el otro es 3. ¿Qué sucede acá? Ya lo dijimos desde un comienzo, todo lo que hay en común, todo lo que se repite, se mantiene una vez, 5/3. Pero ahora como es operación división, el exponente número 1, que es 6, lo voy a restar.
con el exponente número 2, que es 3. Entonces, resuelvo 5 tercios, me queda exactamente igual, porque es lo que se mantiene, y hago la resta entre 6 y menos 3. Y 6 menos 3, ¿cierto? Es 3. Llegué a mi resultado final, apliqué la propiedad y tengo que mi exponente es positivo. Entonces, hasta aquí tengo yo que resolver. Por lo tanto, como dije, tienen que darse cuenta muy bien en qué operación, porque recuerden que cuando partimos con la multiplicación, los exponentes se sumaban. Entonces, ahora como es división, nuestros exponentes se restan. Esa es la pequeña diferencia, ¿ya? Se mantiene la base y si es división, se restan los exponentes, como lo tenemos indicado acá. Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplo con una pequeña variación. Les doy unos segunditos para que puedan terminar de copiar, si es que no lo han hecho. Ya, vamos a borrar. Voy con el siguiente ejemplo. 1/3 elevado a 7 dividido 1/3 elevado a menos 5. Tienen que ser súper cuidadosos y cuidadosas. Nos está sucediendo lo mismo. Misma base, la mantengo, pero acá tenemos un exponente positivo, que es 7, y tenemos un exponente negativo, menos 5. Por lo tanto, va a ocurrir un ligero cambio en cuando usted anote. Tiene que ser súper ordenado en anotar todo. Y ojalá, cuando esté recién resolviendo, no se salte pasos. Acá, el 7 se va... El 7 se va a estar restando, ¿cierto? Porque es división, tenemos que restarlo con el otro exponente. Pero el otro exponente también tiene el signo negativo, por lo tanto usted no lo puede omitir. ¿Ya? El 7 se está restando con menos 5. Entonces aquí ocurre algo que sabemos que si hay dos signos negativos juntos, esto pasa a ser una suma. Y esto tiene que ver con las propiedades de los signos que aprendimos desde un inicio. Entonces el 7 ahora va a quedar sumando con el exponente 5. Por lo tanto, mi resultado final va a ser 1/3 y 7 más 5 es 12. Y esto ocurrió solamente porque tenemos que la resta nos cambió el signo, ya que se juntaron dos signos negativos. ¿Ya? Y eso, recuerde que puede pasar y se tiene que fijar en si es multiplicación o división. Pero hasta aquí hemos llegado al resultado final porque ya mi exponente es positivo. ¿Alguna duda hasta acá? Ya nos quedan 8 minutos. Igual hemos visto varios ejercicios, pero tenemos que seguir. Esperemos ver unos cuantos más. Ya voy a borrar. Vamos a hacer otro ejemplo. Creo que me perdí aquí en mis apuntes. Profe, Dígame. ¿va a explicar toda la guía o solo? Oye, es que en toda la guía te pide aplicación de propiedades. Ah, Son puro aplicar propiedades. Es casi toda la guía lo mismo. Solamente que cambian los números. Pero es prácticamente casi toda la guía aplicación de propiedades. Ya. Voy a ir entonces con otro ejemplo de división. Tenemos
5 tercios elevado a 6 dividido entre 15 novenos elevado a 6. Entonces ya acá cambiamos. ¿Qué es lo que cambió en este ejercicio? ¿Me podrían decir qué cambió acá en este ejercicio? La fase. Ya, muy bien, perfecto. Ahora las bases son distintas, pero los exponentes son los iguales, ¿cierto? Esta es la diferencia. Base 5 tercios y la otra base es 15 novenos. Déjeme borrar acá que pareciera que fuera un negativo. Sí, por eso te... Sí, parece negativo, ¿cierto? No, era 15 solamente. 15 novenos. Entonces, lo mismo no es lo mismo. Ahora, el 6 es el que se mantiene, que es nuestro exponente, y dentro del paréntesis tenemos que anotar la división. 5 tercios se está dividiendo con 15 novenos. Pero recuerden algo súper y de suma importancia, que en la división de fracciones nosotros preferimos invertir el segundo elemento de esa división. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. 5 tercios nos va a quedar tal cual. Esta división, espérame, esta división va a quedar como multiplicación. Y como dijimos, el segundo miembro se invierte. Me va a quedar 9 quinceavos. Y todo eso elevado a 6. Entonces, como ya sabemos, nosotros, numerador se multiplica con numerador y denominador con denominador. Pero también tenemos otra técnica que utilizar cuando los números ya son bastante grandes. Recuerde que nosotros podemos simplificar cruzado. Yo puedo simplificar acá y utilizar esta técnica. El 5 se puede simplificar con el 15. Recuerde, siempre tiene que ser el mismo número. Y el 9 lo puedo simplificar con el otro 3. Pero tiene que ser mismo número. Entonces, si yo ahora estoy simplificando, 5 dividido 5 me queda 1. 3 dividido 3 también me queda 1 por 9 dividido 3 es 3 y 15 dividido 5 es 3. Yo hice mis números más pequeñitos y ahora multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 3 es 3, nuevamente 1 por 3 es 3 y eso me queda elevado a 6. Pero acá ya habíamos dicho, si tengo mismo numerador y mismo denominador, eso quiere decir que tengo un entero. Y el un entero me queda elevado a 6. ¿Ya? Porque yo quiero que mi resultado final sea una potencia. Ahora, les quiero preguntar si es que quizás accederían a volver a ingresar al mismo link, pero solamente unos 15 minutos, porque me quedan unos 4 ejercicios por explicar. No les quiero quitar toda la noche, eso sí, pero ¿accederían a ingresar al mismo link cuando esto se acabe? Los que puedan, las que puedan. Yo no podría. No podría. Ya, bueno, en todo caso la clase recuerde que yo igual las grabo, las mando. Ya, pero serían solo 15 minutos para poder terminar con la explicación. Parece que todos están ocupados más tarde. Ya. Entonces, hasta donde lleguemos y lo demás, recuerden que me pueden consultar, por favor. Necesito que me hagan consultas. Vamos a ir con una propiedad súper sencilla antes que se nos acabe, porque nos quedan 2 minutos. Van a encontrar ejercicios de este estilo. 7 cuartos, por ejemplo, elevado a 2. Y vamos a tener otro paréntesis.
¿Qué sucede con esto? Qué extraño. Lo único que van a hacer es que esto se llama potencia de una potencia y tienen que multiplicar los exponentes. Entonces, lo que va a suceder es que el 7/4, que es la base, se va a mantener y el 2/5, que son los dos exponentes, se están multiplicando. Entonces, mi resultado final sería 7/4 elevado a 10. Solamente eso. Cada vez que tengan exponente con otro exponente, que se llama potencia de una potencia, se tienen que multiplicar los exponentes. Por ejemplo, si me aparecen más exponentes, 2/3 elevado a 6, luego elevado a 7, pero fíjese bien lo que va a pasar acá. Hay un tercero y ese es 0. ¿Qué va a pasar? Que ese 2/3 va a estar como base y los tres exponentes se van a multiplicar. 6 por 7 por 0. Entonces, yo resuelvo. Dejo la misma base, 2/3. 6 por 7 es 42 y 42 por 0 es 0. Recuerde que todo número multiplicado por 0 sí o sí siempre va a ser 0. Y acá también hay una propiedad que aplicar, porque recuerde que el 0 no es ni positivo ni negativo, no tiene signo, ¿cierto? Es el neutro. Y esta fracción, todo número elevado a 0, como resultado final es 1. Aquí sí o sí me tienen que aplicar esta propiedad. Todo número elevado a 0 es 1. ¿Ya? Aquí esta propiedad la quiero ver que ustedes la apliquen. Se va a cortar en cualquier momento. Me despido. Ahí se termina el ejercicio entonces. Así termina el ejercicio entonces, exacto. Bien, vamos a revisar algunas propiedades que no alcanzamos a ver. Porque se nos acabó el tiempo. Así que tenemos lo siguiente. Si yo tuviera 7/8 y eso está elevado a 5, y aparte eso está elevado a -2, acá esto me va a quedar 7/8 porque se mantiene la base y como tenemos que es potencia de una potencia, nuestros exponentes se van a estar multiplicando. Pero acá tenemos un exponente que es negativo, por lo tanto, negativo multiplicado por positivo, tenemos que recordar qué es lo que sucede, la base queda igual, y positivo por negativo, mi resultado final va a ser negativo. Y 5 por 2 es 10. Como queremos que nuestro resultado final en el exponente sea positivo, tenemos que aplicar un paso más. Y el paso es el siguiente. Recuerde que nuestra fracción se va a invertir. Esto se vuelve 8/7. Y de esta manera mi exponente queda positivo. Así recién llego a mi paso final, al resultado que yo estoy pidiendo. Quiero recordar que acá está existiendo una equivalencia. Si yo tuviera, bueno, no importa, 7/10 elevado a -5, ¿cierto? Esto es lo mismo que anotar 10/7 para que mi resultado en el exponente sea positivo. Lo único que se hizo fue invertir y el numerador pasó a ser denominador y el denominador pasó a ser numerador. Y de exponente negativo nos quedó ahora un exponente positivo. Esa es la propiedad. Pero también tienen que entender que como es una igualdad, podemos hacer esto de izquierda a derecha,
O también podemos hacerlo de derecha a izquierda. Podemos devolvernos, es decir, que si yo hubiese tenido en un principio solo esto, y por comodidad o por exigencia de algún ejercicio, tengo que ocupar la propiedad y devolverme esto, yo podría hacer lo mismo. 7/10 elevado a menos 5. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver un ejercicio donde va a tener que ocupar esta parte. Fíjese bien. Tengo, voy a cambiar el color. Tengo 8/5 elevado a 7 multiplicándose con 5/8 elevado a 6. Si observamos bien, acá tenemos 8/5 y 5/8. No son las mismas bases. Y tengo 7 y 6 de exponente. Tampoco son los mismos. Entonces no hay ninguna propiedad que me diga qué es lo que yo puedo hacer si tengo distintas bases y distintos exponentes. Pero acá está la pillería, que 8/5 es el inverso de 5/8. Por eso es que nosotros podemos invertir cualquiera de estas dos fracciones. Entonces yo voy a decidir dejar la primera tal cual, 8/5 elevado a 7, multiplicado, y voy a invertir la segunda. Me va a quedar 8/5, pero como la invertí y el exponente era positivo, ahora mi exponente va a quedar negativo. Y esto yo lo hice por conveniencia, para poder ocupar las propiedades de las potencias cuando las bases son iguales, porque si no yo no hubiese podido continuar y hacer nada en mi ejercicio. Como tengo bases iguales, se mantienen 8/5 y se copia solo una vez. Y ahora mi exponente 7, como es operación multiplicación, me obliga a sumar con el otro exponente que es menos 6. Entonces resuelvo, ¿cierto? El 8/5 me queda totalmente igual. 8/5 de base. Y como son signos distintos, se restan. 7 menos 6 me queda 1. Y ahí recién he terminado mi ejercicio. Por lo tanto, este ejercicio tenía una pillería. Ya no teníamos ni bases iguales ni exponentes iguales. Pero bastaba con mirar un poquito más para darnos cuenta que 8/5 es el inverso de 5/8. Ahora, cualquiera de los dos lo hubiesen podido invertir. Hubiésemos llegado al mismo resultado. Vamos a ir con otras aclaraciones. Por favor, recuerde que si yo tengo una fracción 0 partido en cualquier cosa acá abajo, no importa el número que esté en el denominador, el resultado final de esta fracción siempre va a ser 0. Pero por el contrario, si yo tengo cualquier cosa en el numerador, no importa el número, y abajo en el denominador es 0, esto es lo mismo que tener algo dividido 0, recuérdelo. Y eso no existe, no se puede determinar, no está determinada la división por 0, porque yo no puedo dividir un pan entre 0 personas, no puedo dividir una torta entre 0 grupos, por lo tanto la división, cuando el 0 está en el denominador, se dice que no existe o es indeterminado. Eso tiene que tenerlo súper claro. Vamos a ver qué pasa cuando no hay fracciones en la base. Hemos visto todo el rato fracciones, pero ¿qué sucede si yo tengo 2 elevado a
menos 6. Usted tiene que recordar que cuando nosotros estamos trabajando con números enteros, esto imaginariamente, ¿cierto?, está partido por 1. Por lo tanto, como es un exponente negativo, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 1 partido 2. Y ahora el exponente va a ser positivo. ¿Ya? Porque se invierte. Lo mismo que habíamos hecho con las fracciones, pero si se encuentra con un número entero, usted sabe que esto está partido por 1 y me queda en fracción. ¿Ya? Lo mismo va a suceder si yo tengo 3 elevado a menos 4. ¿Qué es eso? Ya sabe, esto está partido por 1 y me va a quedar 1/3 y con 4 positivo. ¿Ya? Tiene que ser súper cauteloso y cautelosa y reconocer las propiedades para poder utilizarlas. Entonces vamos a explicar lo siguiente. Tenemos un ítem donde hay ejercicios que son muy parecidos. Algo así, como lo que habíamos visto. 2 elevado a menos 6, ¿cierto? Ya sabemos que eso nos va a quedar 1/2 y con el 6 positivo, porque esto está partido por 1, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedería si tenemos lo siguiente? Menos 2 elevado a menos 6. Fíjese bien que acá este era positivo y siguió quedando positivo. Por lo tanto, acá es la misma analogía. Si es negativo, lo mismo, está partido por 1. Y de igual modo me va a quedar negativo, porque lo único que se invierte es el numerador con el denominador. El signo se mantiene. Acá se mantuvo el positivo y acá si es negativo se mantiene. Y como lo invertí, el exponente ahora me queda positivo. ¿Ya? Tienen que ser, como digo, cautelosos, cuidadosos y cuidadosas en mirar los pequeños detalles. Ahora vamos a ir cambiando de a poquito. Fíjese lo que voy a tener acá. Voy a tener menos 2 elevado a menos 6. No hay paréntesis. Entonces, ¿qué me está indicando el ejercicio? Que este menos 6 solamente está aplicado para el 2 que está acá. Entonces, lo que usted va a hacer es que este negativo lo va a volver a copiar y vamos a hacer un paréntesis. Esto es lo mismo que si tuviéramos el ejercicio de esta manera. ¿Ya? Porque el menos 6 solamente está aplicando a la base 2. Si no hay paréntesis, eso es lo que está ocurriendo. ¿Y cómo se va a resolver? El negativo queda afuera, ¿cierto? Y finalmente sabemos que esto está partido por 1. Y me queda 1/2 elevado. Ahora sí puedo hacer el 6 afuera del paréntesis porque es una fracción y está aplicando a toda la fracción, pero el 6 solamente está aplicando lo que está acá adentro. ¿Ya? Y ese sería mi resultado final. Si yo quiero saber qué es lo que pasa con esto, esto es menos 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2. 6 veces, porque así me indica el exponente. Recuerde que se multiplican todos los numeradores. Esto es 1. Y se multiplican todos los denominadores. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2 es 64. Oh, no lo voy a poder anotar acá. No me alcanza. 64. Pero con el negativo delante, que es el que estaba acá, y no tengo que olvidar anotarlo. Y también va a aparecer otra variación que la voy a anotar por acá, que puede ser menos 2 elevado a menos 6. Tenemos todas esas variaciones, pero fíjese bien, acá ya tenemos algo parecido, menos 2 elevado a menos 6, esto. Y ya le tenemos resultado, que esto sería menos 1/2
elevado a 6. Y luego, lo único que hago es bajar el negativo que no había ocupado como resultado final. Ahora, ¿puedo resolver? Claro que sí. El 6 me indica las veces que se está repitiendo esta base. Entonces, el negativo se va a mantener. Voy a abrir paréntesis para hacer toda la multiplicación. Esto sería menos un medio, una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6. Me faltaban los negativos. Menos por menos, por menos, por menos, por menos, por menos. Tiene que recordar que si el índice es par, o sea, que si el exponente es par, mi resultado va a ser positivo. 1, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Pero solo lo que está dentro del paréntesis. Me falta agregarle el negativo. Y menos multiplicado por más, finalmente mi resultado final va a ser negativo 1 partido en 64. Entonces tiene que ser, vuelvo a repetir, mirar bien, analizar bien los ejercicios, porque pareciera que todo esto fuera igual, pero cada vez tiene una variación. Hay unos que tienen paréntesis, hay otros que están sin paréntesis, otros que tienen negativo, otros que están solamente con positivo. Entonces tiene que fijarse súper bien en las variaciones y distinguir qué es lo que se tiene que realizar. Lo que sigue es que hay un ítem donde dice que tienen que... necesito el color negro. Hay un ítem donde dice que ustedes tienen que descomponer en factores primos. Recuerde que los números primos parten del 2, el 3, el 5, el 7. Del 7 se salta al 11, 13. Del 13 se salta al 17, ¿ya? Los números primos, recuerde que no son lo mismo que los números impares, porque acá tenemos un número par. Ya los números primos cumplen con la condición de que se dividen por sí mismos y por el número 1. Esa es la condición. Entonces dice que nosotros tenemos que utilizar estos números para descomponer aquellos números que son compuestos. Por ejemplo, el 250 es un número compuesto, porque yo lo puedo dividir muchas veces utilizando estos números de acá y lo puedo escribir como una multiplicación de números primos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Siempre voy a tratar de partir por el número más pequeño, que en este caso es 2. Voy a dividir el 250 a la mitad y eso me da 125. Siempre voy a anotar el resultado. Pero el 125 lo tengo que seguir descomponiendo. Entonces, nuevamente, voy a probar con el número 2. Pero no me sirve porque tiene que ser un resultado exacto. Si pruebo con el número 3, tampoco me sirve, me da un número decimal. Entonces, voy a saltar al siguiente, que es 5. Y ahí sí me sirve. 125 dividido 5 me da 25 y lo anoto. El 25 lo tengo que seguir descomponiendo. Puedo seguir por el mismo 5, ¿ya? Porque están dentro de la misma tabla de multiplicar. Y 25 dividido 5 es 5, lo anoto. El 5 lo puedo seguir descomponiendo nuevamente, a pesar de que es un número primo, yo tengo que llegar a que esto sea 1. Eso es el final de la descomposición. Cuando usted llega a la división donde el resultado es 1, termina. ¿Y qué digo yo? Esto que está acá lo puedo escribir como 5 elevado a 3, porque se repite 3 veces la misma división. Y esto lo puedo escribir como 2 elevado a 1. Entonces, el 250 lo puedo escribir como la multiplicación de 2 elevado a 1 por 5 elevado a 3. Y eso es lo que me está pidiendo un ítem de la guía, que yo escriba un número compuesto en multiplicación de factores primos. ¿Ya? Ahora, el 250
yo también lo hubiese podido dividir entre 10. Pero lo que sucede es que el 10 no es un número primo. Y esa es la condición, que usted solamente tiene que utilizar los números de la lista que aparecen allí, que son números primos. Vamos a ir con un segundo ejemplo. Veamos el 132. ¿Ya? El 132, yo les dije, partamos siempre con el número más pequeño de la lista, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y así, son infinitos también. Entonces el 132 vamos a partir dividiéndolo a la mitad. Y eso me da 66, yo lo anoto. El 66 lo tengo que seguir dividiendo y vuelvo a ocupar el mismo porque se puede. El 2 está dentro de la tabla de multiplicar del 66. Eso me da 33. Pero ahora el 33 ya no me funciona con el 2 porque me da un número decimal y recuerden que tiene que ser exacto. Pruebo ahora con el 3. Y si me resulta, 33 dividido 3 es 11. Y acá ya no puedo ni por 5 ni por 7 porque el 11 está dentro de esta lista y lo tengo que dividir por sí mismo. 11 dividido por 11 es 1. Aquí he terminado. Entonces, nuevamente veo lo de recién. Eso lo puedo escribir como 2 elevado a 2. Ese lo puedo escribir como 3 elevado a 1. Y acá, ese lo puedo escribir como 11 elevado a 1. Por lo tanto, el número 132 lo puedo escribir como la multiplicación de 2 elevado a 2 multiplicado por 3 elevado a 1 y eso multiplicado por 11 elevado a 1. Ese sería el resultado final en el ítem, creo que es el penúltimo. No estoy segura, pero es uno de los ítems de la guía. Y ahora vamos con lo último, que es poder resolver estos ejercicios larguísimos, ¿cierto? Donde tenemos que aplicar propiedades de potencias y llegar a un número final, es decir, calcular el resultado final de estas expresiones que son de este tipo. Fíjese bien. Perdón. 3 elevado a 2 por 5 elevado a menos 4 y todo eso dividido en 25 elevado a menos 3 por 9 elevado a 4. Este es el último ítem de nuestra guía. Y acá tenemos que aplicar propiedades para poder llegar a un resultado final. El 3 elevado a 2 no le puedo hacer nada por el momento. No lo puedo juntar con el 5 elevado a menos 4 porque no tienen nada en común, no tienen ni las bases ni los exponentes iguales. Y acá abajo en el denominador sucede lo mismo. El 25 está elevado a menos 3 y el 9 está elevado a 4. Entonces no puedo hacer exactamente nada por el momento para juntar. Pero sí, observo bien, yo puedo, acá tengo exponente negativo. El 9 no es un número primo, así que tengo que convertirlo en una multiplicación de números primos. Y el 25 también, siempre va a ser más sencilla esa parte. Entonces, ¿qué hago? El 3 elevado a 2 lo dejo exactamente igual. Y acá voy a aplicar la primera propiedad con el 5 elevado a menos 4. Y nosotros sabemos que ese 5 está partido por 1 y me va a quedar un quinto y exponente positivo, 4. Ya hice mi primera, utilicé mi primera propiedad. Ahora voy a lo que tenemos en el denominador. Lo mismo. Voy acá con el exponente negativo. Yo sé que el 25 está partido por 1. Entonces me va a quedar 1 partido en 25. Y todo eso ahora elevado a 3 positivo. Y eso va a estar multiplicado por el 9. Recuerde que dije que había que escribirlo como
potencia. El 9 es 3 por 3 y eso como potencia es 3 elevado a 2. Entonces yo puedo decir que eso es 3 elevado a 2, pero aparte, no olvidar que solamente eso es 9, pero también está elevado a 4. Ahí ya estoy aplicando propiedades de potencia. Entonces tenemos que fijarnos bien en aquello y reordenar esto. Quiero que recuerden que 2 por 3 es lo mismo que tener 3 por 2, porque eso es 6 y esto también es 6. Entonces, en la multiplicación, no importa si yo altero el orden. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a aplicar esto en este ejercicio. El 3 elevado a 2 lo voy a seguir manteniendo y el 1/5 elevado a 4 también. 1/5 elevado a 4. Sin embargo, lo que voy a cambiar ahora es que lo que tengo acá, de último, lo voy a poner al principio. ¿Ya? Porque es multiplicación, yo puedo cambiar el orden. Y aparte de eso, voy a aplicar también esta otra propiedad, que me dice que si yo tengo potencia de una potencia, estos se están multiplicando. Y 2 por 4 es 8. Por lo tanto, eso me va a quedar 3 elevado a 8. Los puse juntos, ¿ya? Por comodidad, para que sea más sencillo. Y eso me va a quedar multiplicando. Lo mismo tenemos que hacer acá. El 25 escribirlo como potencia. Recuerde que 25 es igual a 5 por 5. Y eso es 5 elevado a 2. Entonces me queda 1 partido en 5 elevado a 2. Pero aparte de todo eso, está elevado a 3. Ya, no lo puedo olvidar. Voy a borrar algunas cosas que me molestan, que me entorpecen acá. Esto, por ejemplo. Y voy a seguir acá. ¿Qué tenemos ahora? Voy a hacer una separación porque esto es lo que tenemos en común y es una fracción. Recuerde que la fracción simboliza división. Hay un por y acá tenemos otra cosa que comparten, ¿ya? Entonces esto me va a quedar 3 elevado a 2 dividido, lo estoy anotando de otra forma solamente, 3 elevado a 8, lo primero que encerré, porque en ambos casos se está multiplicando, 1/5 elevado a 4, dividido 1/5 elevado a 2, y aparte todo eso está elevado a 3. Acá yo aplico propiedad. Si tengo división, se mantiene la base, pero los exponentes, como es división, se restan y el 2 me está restando al 8. Eso va a quedar multiplicado con ¿qué cosa? Acá, quiero aplicar lo siguiente y por favor presten mucha atención. Cuando yo tengo esto y quisiera eliminar el paréntesis porque me molesta, esto es lo mismo que tener 1 elevado a 4 y el 5 también está elevado a 4. Dividido, acá tengo lo siguiente, 1 elevado a 3 y acá me va a quedar potencia de una potencia, 5 elevado a 2, pero también elevado a 3. Entonces, vamos a continuar. Resolviendo lo de acá, 2 menos 8 me queda menos 6. 3 elevado a menos 6. Por lo siguiente que tenemos acá, 1 elevado a 4 es sencillamente 1. Y esto lo voy a mantener. Dividido. Acá, 1 elevado a 3 es 1. Y acá sucede que tienen que aplicar potencia de una potencia. Estos dos se están multiplicando. 2 por 3, entonces me va a quedar
5 elevado a 6. Hasta acá voy a borrar para que podamos continuar. Ya. Seguimos entonces. Voy a copiar acá 3 elevado a menos 6, que es lo que llevamos, por 1 partido 5 elevado a 4, dividido 1 partido 5 elevado a 6. Entonces vamos a borrar lo que teníamos en un inicio. ¿Ya? Seguimos entonces. Tenemos que aplicar ahora exponente negativo. Como yo sé que esto está partido por 1, me va a quedar 1/3 y ahora elevado a 6 positivo. Por, y lo que tengo acá. Recuerde lo siguiente, la división de fracciones no está definida. Entonces eso pasa a ser una multiplicación, donde el primer miembro, que es lo que está acá, 1 partido en 5 elevado a 4, se mantiene, y el segundo miembro, recuerde que se invierte. Lo que estaba en el denominador pasa a ser numerador y lo que estaba en el numerador pasa a ser denominador. Por lo tanto, acá se hacen las cosas ya un poquito más sencillas. Eso se puede multiplicar de la siguiente manera, porque como ambos son 1, 1 por cualquier cosa me va a quedar ese resultado y 1 por cualquier cosa me va a quedar ese resultado. Entonces yo vuelvo a copiar acá. 1/3 elevado a 6 por 1 por 5 elevado a 6 es 5 elevado a 6 y 5 elevado a 4 por 1 es 5 elevado a 4. Entonces, fíjese bien, acá tenemos una división. ¿Qué tengo? Vamos a anotar acá arriba. 1/3 elevado a 6 por, y aquí me queda misma base, y el 6 se está restando con el 4. Misma base, distinto exponente, y como es una fracción que simboliza división, se restan los exponentes. Sigo acá. 1/3 elevado a 6, todavía no le he hecho nada más. Y resuelvo esto. Esto me queda 5 elevado a 2. Yo tengo que llegar a un resultado final. Entonces yo sé que esto es 1 elevado a 6 partido en 3 elevado a 6. Ya que el exponente está aplicado para el numerador y el denominador. Y eso es 5 elevado a 2, 25. Ahora ya estoy resolviendo. Pero yo sé que eso está partido por 1. 1 elevado a 6 es 1 y 3 elevado a 6 es 729. Eso es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 6 veces. Y eso es 25 partido en 1. Entonces, finalmente, para terminar, numerador con numerador, denominador con denominador, y eso me da 25. 1 por 25, 25. Y 729 por 1 es 729. He llegado a mi resultado final. Sé que es difícil, sé que es largo, muy extenso, pero espero que lo logren con éxito. Y cualquier cosa me consultan. Muchas gracias.